Seguimos en la noche. En Colombia, el primer bus eléctrico empezó prueba piloto. Con esto, el gobierno distrital y los empresarios del transporte determinarán la factibilidad de usarse en la capital. Estos buses 100% eléctricos ya son utilizados en varios países europeos y actualmente están en periodo de prueba en Uruguay y Chile. Colombia. El bus 100% eléctrico llega por primera vez a Colombia, a las ciudades de Bogotá y Medellín. En la capital de Antioquia, con una inversión de $1 millón, la Universidad Pontificia Bolivariana puso en marcha el primer bus eléctrico producido en el laboratorio de tracción eléctrica. En Bogotá, el vehículo K9 de la empresa BYD estará en prueba en zonas que tengan una topografía compleja y observar su funcionamiento a los 2.600 metros de altura de Bogotá. Es poder encontrar cuáles son las características específicas que requiere Colombia para poder poner en operación buses eléctricos y buses híbridos en vías como las que tiene Bogotá y en rutas como las que estamos operando actualmente con Transmilenio y vamos a operar con el SITP. Chile. Por las calles de Santiago de Chile ya ruedan los buses eléctricos. De esta forma, la capital chilena piensa cambiar los vehículos eléctricos de transporte masivo que usan el cableado de la ciudad. Hasta ahora, el K9 está haciendo sus pruebas pilotos por las calles chilenas, verificando las medidas de los fiscalizadores nacionales que supervisan el cumplimiento de las normas automotrices en Chile. Uruguay. El gobierno uruguayo tendrá rodando en sus calles buses eléctricos para finales de 2013. El proyecto pretende tener en el 2015 más de 500 autobuses operativos y prestando el servicio urbano de transporte. China. Las empresas automotrices chinas son importantes productoras de buses eléctricos a nivel mundial. Los buses eléctricos llamaron la atención de los asistentes a los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008, como una forma de llamar la atención sobre la necesidad de reducir las emisiones contaminantes en la capital china. En Santiago, señor Mauricio Oces, estas pruebas que se están adelantando en Bogotá ya se vienen adelantando en otras ciudades de América Latina. ¿Qué avances han tenido? ¿Cuáles han sido los resultados? Nosotros hicimos una serie de pruebas que incorporaron tanto a Bogotá, a Sao Paulo, Río de Janeiro y Santiago de Chile. Allí el objetivo era medir justamente tecnologías como eléctricos o buses híbridos y también sistemas avanzados de diésel como Euro 5 contra Euro 4. Los resultados que tuvimos aquí fue que las tecnologías están disponibles, tanto incluso las más modernas como los híbridos, los eléctricos. Existen varias empresas que ya pueden traer los buses y los hacen operar en nuestras ciudades. En Santiago se presentaron dos marcas distintas, una coreana y otra china. Los resultados que tuvimos era que hasta un 77% de reducción de consumo se obtenía al comparar un bus eléctrico con un bus diésel convencional. Incluso se hicieron algunos estudios de mercado a 10 años donde se puede mostrar que el bus se puede amortizar, el valor más alto del bus se puede amortizar en 10 años de uso, por lo cual los empresarios debiesen estar tranquilos en que podrían utilizar este tipo de tecnología. Sin embargo, ellos todavía tienen mucho miedo por el cambio tecnológico que implica pasarse de un bus diésel a un eléctrico, y es allí donde creemos que son los gobiernos los que tienen que poner algunos incentivos adicionales, sobre todo considerando que los balances económicos que muestran que esto es un negocio rentable aún no consideran las externalidades de la reducción de emisiones y de ruido que afectarían a las personas. Es decir, si ponemos en la balanza, además de un análisis económico tradicional, todas las externalidades por enfermedades y por daños, entonces el resultado fue que podríamos tener una incorporación incluso más rápida de tecnologías eléctricas o híbridas en nuestros mercados. Ahora, le pregunto, señor Oces, ¿es fácil adaptar la tecnología a los esquemas eléctricos de una ciudad latinoamericana? ¿Garantizar, por ejemplo, la confiabilidad del suministro, las oportunidades de recarga, de mantenimiento? En general, el problema más grande yo diría que es el mantenimiento, porque habría que entrenar a todos los técnicos con una tecnología nueva. El tema de la carga, yo creo que las ciudades sí están en condiciones, sobre todo considerando que estas son cargas nocturnas, es decir, se aplican en los momentos en que hay menor
menores demanda de electricidad y justamente eso se podría hacer a un mejor precio. La capacidad instalada yo creo que ya existe en casi todas las ciudades. Hay temas de impuestos que se deben evaluar y temas de certificaciones que se deben considerar para los tipos de carga. Los tipos de carga pueden ser varios, los más importantes son la carga lenta nocturna que toma aproximadamente 6 horas en un solo bus, una carga rápida que puede tomar 1 hora, que se puede hacer al mediodía, en la hora valle de baja frecuencia en las ciudades, y hay una carga que es muy rápida, que es simplemente cambiar el set de baterías completamente, retirar las baterías cargadas y poner baterías nuevas, y eso permitiría incluso que el bus esté en muy pocos minutos listo para salir a la operación. Entonces, lo que hay que el tema que hay que encontrar, que hay que hacer correctamente es cómo se cargan esas baterías, y yo creo que el concepto de carga nocturna es muy sencillo de implementar en todas las ciudades. Sí. No debería ser problemas de suministro. ¿Cuál sería, señor Gómez, el costo, por ejemplo, de modificar el 50% de la flota del transporte público Transmilenio en Bogotá? Pues lo ponía en ejemplo el gerente de Express del Futuro, que mientras un bus articulado está en $200.000 aproximadamente, uno de estos costará $450.000. Entonces, esta implementación tiene que ir gradual. Por eso, todas estas pruebas que se van a hacer son las que van a dar los resultados concretos financieros y mecánicos y de mantenimiento para poder llegar a la implementación de energías limpias, que es la apuesta que le hace la ciudad. ¿Por qué cree usted, exconcejal Luna, que en este momento, en la alcaldía de Gustavo Petro y en el año 2013 se presente esta propuesta para el transporte masivo de Bogotá? Jason, porque hay unas externalidades que le cuestan mucho a la ciudad. Usted no se imagina cuánto le cuesta, por ejemplo, al sistema de salud recibir constante y periódicamente en la sala cera, que son las salas de enfermedades respiratorias agudas, a cientos de niños que están sufriendo debido al pésimo combustible que se consumía en la ciudad de Bogotá. Hoy la situación es mejor que hace 2 años, pero seguimos teniendo problemas y por eso yo comparto la necesidad de obligar a todo transportador a instalar un catalizador o un filtro de aire, pero de combustible, pero la determinación de fondo evidentemente es migrar hacia tecnologías que tengan, por ejemplo, en los híbridos o en los eléctricos una posibilidad. Vuelvo y repito, económicamente no será muy fácil, pero ahí es donde el Estado tiene que tomar decisiones de fondo, política pública que transmita que está primero el estado de salud de los ciudadanos que los intereses particulares de algunos o de otros concesionarios. Hay otro problema, señor Mauricio Oces, que también debería ser calculado en este tipo de situaciones, y es qué va a pasar con los cientos de proveedores de combustibles fósiles que actualmente pues, ganan millones proveyendo de combustible a la ciudad. Claro, pero este tema va a pasar de todas maneras porque el combustible está subiendo a una tasa que ya es inmanejable. Entonces, la gente va a dejar de consumir esos combustibles y incluso estamos hablando ahora de buses, pero yo creo que también va a haber una cantidad de usuarios de vehículos livianos que se van a comenzar a pasar a tecnologías eléctricas incluso más rápido de lo que probablemente el sector de transporte público puede hacerlo, a menos que haya algún gobierno que ponga mucho trabajo en este tema. Entonces, el asunto de que el combustible va a dejar de venderse es porque, más que nada, debido a su precio, no porque los eléctricos les empiecen a ganar el terreno. Esto es un tema que está ocurriendo en todas partes y por eso que países como China, previendo este problema, están comenzando a incorporar flotas eléctricas. Además que eso les permite mantener una matriz energética más segura, porque ellos son los que controlan la generación de energía, cosa que nosotros también debiésemos tener en cuenta en nuestros países, que, bueno, no el caso prácticamente de Colombia, pero por ejemplo en el caso de Chile, que somos completamente dependientes de petróleo extranjero, nos interesa mucho incorporar la flota eléctrica como una forma de defender nuestra matriz energética. Entonces, más bien que un problema hacia los proveedores de petróleo, yo creo que es una oportunidad que se genera a nosotros para poder ser los gestores de nuestra propia matriz energética. Exconcejal, ¿cómo sortear este impacto? Pues ya han pasado muchos vehículos a gas y muchas de las estaciones de servicio en Colombia pues también están prestando ambos servicios, pero ahora saber que lo eléctrico simplemente se trata de una recarga y lo puede hacer la empresa pública de energía de Bogotá.
Esa es una realidad que no solamente el gobierno tiene que aceptar, sino adicionalmente la sociedad civil. Pero mire usted, el compromiso de Colombia es tan grande que nuestra estatal petrolera, Ecopetrol, tomó la determinación, porque así se lo ordenó el Congreso hace unos años, de invertir un poco más de 5.000 millones de dólares en la actualización de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja. ¿Para qué? Para entregarle un mejor diésel a las ciudades, a los centros urbanos. Con todo y eso, seguimos teniendo contaminación, con todo y eso, seguimos teniendo graves problemas de salubridad. Por esa razón, resistirnos a un cambio tecnológico del orden del eléctrico, del orden del híbrido, pues es tratar de tapar el sol con las manos. Hay que hacer unos esfuerzos inmensamente grandes que no afecten la tarifa del ciudadano que se transporta en transporte público y que beneficie importantemente, por supuesto, el medio ambiente. ¿Usted qué piensa, señor Gómez? Uno de los temas importantes para mejorar la calidad del aire en la ciudad es la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público. El Sistema Integrado de Transporte Público, cuando logremos ya su implementación total, que será en junio del 2014, habrán salido 6.000 vehículos, buses de transporte masivo que contaminan la ciudad. Estará entrando un gran componente de vehículos nuevos con combustibles Euro 5, mientras se da toda la transición a energías limpias. Y los buses que por democratización del sistema tienen que seguir operando, tendrán un catalizador que le permitirá filtrar mejor el combustible con que mandan contaminantes en la ciudad. O sea que la apuesta de implementación del Sistema Integrado de Transporte Público en la ciudad es un reto muy grande, mejorará salud, mejorará movilidad, le traerá orden a Bogotá y estamos cumpliendo con el paso a ir a energías limpias, que es lo que todo el mundo necesita. Señor Luna, ¿usted piensa lo mismo? ¿Este Sistema Integrado de Transporte Público debería ser administrado de esta forma? Yo creo que Bogotá y el resto de ciudades en Latinoamérica, y Mauricio nos puede contar la experiencia que tuvo en su momento Santiago de Chile, necesariamente tienen que apostarle a un sistema integrado de transporte público. Primero, porque se acaba con la famosa guerra del centavo. Se paga por kilómetro recorrido y no por pasajero recogido. Segundo, aumenta la calidad. Tercero, acabamos con la sobreoferta y logramos disminuir una gran cantidad de buses que hoy no prestan un buen servicio. Ahora, yo creo que ha habido problemas en su implementación, sobre todo en lo que hace referencia a la información de sus usuarios, lo que hace referencia a tener un mismo nivel de facilidad para ingresar, una tarjeta y no 2 o 3 como hoy tenemos. Pero van a ser temas que estoy seguro se van a resolver en la ciudad, porque esta no es una apuesta ideológica. Esta no es una apuesta de partido, esta no es una apuesta del alcalde de turno, esta es una apuesta de ciudad a 20 o 30 años que donde no salga bien, muy seguramente, Jason, pues Bogotá fracasará. Por eso todos tenemos que apostarle a que salga bien. Vamos a hacer una nueva pausa en la noche. Al regreso y en nuestro bloque final evaluaremos las ventajas y las desventajas de los sistemas de transporte basados en energía eléctrica en la región.